trabajando. No nos dejaban entrar por ser tan temprano, pero todo bien. También quisiera saber quiénes ya han estado en alguna otra clase de la guita. No sé si alguien puede hacernos el favor de hablarnos por el micrófono para asegurarnos que nosotros también podamos escucharlos. Buenos días a todos. Está apagada aquella bocina. Está apagada. El primer botón, arriba, arriba, arriba. No, 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 no. Ahí, en medio. ¿Y acá? Oh, ya. Hola, buenos días. Hola. A ver, ¿nos pueden hablar para ver si podemos escucharlos? Sí, buenos días. Se escucha súper bien. Escuchamos, creo que habló ella y no. Sí, se escucha. Ah, listo. No, es que queríamos escuchar a ustedes. Ya Ah, los escuchamos. Perfecto. ¿Sí está grabando? Bien. Lo que sucede es que la sesión anterior no se pudo grabar, este, porque por ahí no podía compartir pantalla y me salí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer un repaso, pues de lo que hemos visto hasta ahora. Ya llevamos 9 ensayos. Y también quería comentarles que vamos a dejar un poquito de lado lo que viene siendo el conteo de en qué ensayo vamos. Como saben, estamos haciendo lectura y análisis de lo que es la Gita en la visión de Aurobindo, que él presentó los ensayos de la Gita, donde viene bastante bien explayado y con muchísima inteligencia explicado lo que viene siendo las bases de la Gita en cuestión a lo que es la Vedanta también. Y precisamente hoy, en este ensayo se encierra y se empieza a explicar ya más a detalle lo que es la Vedanta, ¿vale? Ay, aquí tenemos a nuestro compañero también. Pues bueno, eh, lo que vamos a hacer ya es hora de comenzar. Voy a empezar a compartirles pantalla. Ah, a ver, ¿me apoyas? ¿Es aquí, verdad? ¿O es en este? El ensayo de hoy. No se puede ver. ¿Sí se está compartiendo pantalla? Por ahí, ¿nos pueden avisar? Sí, sí, gracias. Ok, súper perfecto. bien. Muy bien. Entonces, el tema de hoy, Sankhya, Yoga y Vedanta. Ya habíamos visto lo que es Sankhya y Yoga en la pasada. Y ahora vamos a retomar un poquito eso y allá integrar todo lo que es Sankhya y Yoga en lo que es la Vedanta. ¿Sí? Para empezar, bueno, primero que nada, vamos a seguir con la lectura. Les habíamos comentado ahí por el chat. Ya hace ratito que en sí no leemos tanto la Gita. Entonces vamos a leer, ¿va? Para que pongan atención. Ah, dice, estamos en el capítulo 4, ¿va? En sí tiene mucho que ver el orden y la secuencia de la Gita, pero en rigor de verdad, no, cada uno de los capítulos podría ser independiente y cada uno de los versículos incluso puede ser estudiado independientemente. Entonces, sí, sí es bueno repasarlo, pero no tenemos que, por así decir, tener la secuencia de todo lo anterior a la Gita, ¿va? Lo más básico para aquellos que no han estado en las demás clases, la Gita trata sobre
un enfrentamiento, una guerra, ¿no? Donde uno, el principal de los héroes, se encuentra con esta crisis emocional y psicológica porque tiene que enfrentarse en esta guerra a familiares y maestros, ¿no? Y es una guerra mundial, por así decirlo. Este, y él se encuentra desahuciado, no quiere pelear, está desalentado, ¿sí? Y frente a él pues está el maestro divino que es Krishna. En este caso la tradición de la India lo denota como un avatar o como un dios encarnado, igual que Jesús, Buda y estos dioses que conocemos, ¿sale? Y en este momento de crisis es cuando este maestro divino lo empieza a guiar respecto a lo que es la verdad, la enseñanza. Y en el sí se menciona también que Krishna es el máximo exponente de lo que es la Vedanta, ¿va? Y en este ensayo nos lo explica bien Aurobindo, pero más que leer el ensayo también vamos a analizar un poquito lo que es el texto de la Gita, porque no tiene tanto caso en sí. Cuando uno lee los ensayos de la Gita de Aurobindo, está por sentado que uno ya leyó la Gita. Por lo que vamos a ir acercándonos a lo que va haciendo la descripción de los ensayos con respecto al libro de la Gita. Y en este momento pues estamos como en los capítulos del 1 al 6. Los otros ya los habíamos leído, pueden verlos en YouTube. Y siguiendo los links que les compartimos, ¿va? Porque todo se está subiendo ahí, solo el último no, pero aquí les vamos a dar el repaso completo. Entonces comenzamos con esto que viene siendo el capítulo 4, va a partir del versículo 16. Krishna le está diciendo a Arjuna, ya en este momento ya le ha dicho que él no debe de evadir el deber, ¿no? Tiene que cumplir su deber y tiene que levantarse a luchar, ¿va? No tiene que lamentarse por las supuestas personas que van a morir, ya que él ya le ha asegurado que quien muere es el cuerpo, la gente ni las personas mueren. Apagué. Un poquito de musiquita de fondo para que no nos... Vinculando. Conectar. Entonces... Ay, gracias. Sí, sobre todo eso, que él debe de darse cuenta que lo que muere es el cuerpo, por lo tanto nadie mata ni nadie muere, ¿va? Ahora, en este capítulo cuarto es el tratado sobre el yoga del conocimiento, la acción y la renuncia, ¿sí? Que es jnana, el conocimiento, karma, la acción, y la renuncia es sanyas, ¿va? Esos son los nombres en sánscrito, se los voy a estar repitiendo para que más o menos se les vaya quedando grabadito. Y los pueden buscar ahí en Google los significados o en chat. Todo esto lo estamos mandando a la página de la Vedanta, ¿va? La Vedanta, cantos y mantras trascendentales, que está en Facebook. Tiene el mismo nombre que usamos para el chat de WhatsApp, ¿vale? Bueno, entonces ya Krishna le ha comentado que precisamente él es Dios, ¿no? A partir de este capítulo se lo muestra. Y de hecho, a ver, dice en el 7, para regresarme un poquito en el 7, dice, toda vez que Dharma decae y surge a Dharma, entonces yo hago manifiesto mi cuerpo. Sí, esto es cuando ya le declara en el 4 a Arjuna directamente, yo soy un avatar. Mas sin embargo Arjuna todavía no lo entiende bien
y todavía no lo ve, por así decirlo. Él lo sigue viendo como una persona, ¿sí? Ya en el 11 me parece, ya es cuando se muestra Krishna él mismo a Arjuna en su gran forma universal y entonces sí, lo ve como realmente es, ¿no? A Dios. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces le está diciendo a Arjuna, Krishna le está diciendo a Arjuna, dice, ¿qué es acción? ¿Qué es inacción? En cuanto a esto, hasta los sabios se desconciertan. Te enseñaré acerca de la acción. Con este conocimiento te liberarás de todo mal. ¿Sí? La acción, ellos lo llaman karma, ¿va? Todo lo que se llama karma es acción. No nada más lo que te pasa cuando te va mal. Es lo que uno hace. Eso es el karma, ¿va? Porque en sí la visión hindú no tiene mucho que ver con el pasado y el futuro. En la visión hindú el karma es todo el tiempo, el karma es algo presente también, ¿va? Nuestra interpretación lo varía en cuanto al tiempo porque así estamos acostumbrados a ver, ¿va? Entonces, él dice que el conocimiento lo va a librar de todo mal. En la tradición de la India y en la Vedanta es precisamente a través del conocimiento que uno se libera. Es uno de los medios. Aquí también va a explicar que hay varios medios. Está que es el del conocimiento, está el de la acción y el de la devoción, que los tres se practican al mismo tiempo. Son prácticas de yoga, ¿va? Enfatizando de que el yoga se toma como una práctica espiritual directa, ¿sí? Con la unión de Dios. Eso es lo que significa yoga, ¿va? Quien ve inacción, no, uno debe entender acerca de la acción ilegítima y de la inacción. Misteriosa es la naturaleza de la acción. Quien ve inacción en la acción y acción en la inacción es sabio entre los hombres y desempeña todo acto en yoga. Dice, aquel cuyas intenciones están libres de voluntad del deseo, de la voluntad del deseo, cuyo karma ha sido consumido por el fuego del conocimiento, los que saben lo llaman sabio. Habiendo abandonado todo apego a los frutos de la acción, siempre contento e independiente, aunque procede a actuar, de hecho, no hace nada. Libre de deseo, refrenando su mente y su yo, o sea, su ego, abandonada toda codicia, cumpliendo la acción solo con el cuerpo, no comete pecado. Satisfecho con el logro espontáneo, trascendiendo las dualidades, libre de envidia, el mismo ante el éxito o el fracaso, aunque actúa, no se ata. Esto está bonito porque pues allá empieza a abarcar aspectos más psicológicos, ¿no? Más elecciones de vida que le empieza a dar directamente Krishna. Déjenme le pongo aquí en silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale promo. Y sí, y esto que nos menciona mucho en todos lados lo hemos visto, sobre todo en estas, salud. Sobre todo en estas sesiones espirituales de lo que es el deseo y de lo que es el ego, ¿no? Aquí en la práctica del yoga del conocimiento, del jnana yoga, el yoga que dice aquí que a través del conocimiento uno se puede liberar, es precisamente escuchando leyendo, inquiriendo y meditando sobre las escrituras de gente sabia, ¿sí? No vamos a obtener el conocimiento nada más porque somos muy sabios, estudiamos mucho sobre un tema. No, tenemos que leer, por ejemplo, esto de la Gita, leer la Biblia, leer a la gente sabia. A través de esa práctica es que uno puede empezar a conectar con esa verdad. No entenderla como tal, porque entenderlo es un proceso más mental, ¿va?
y ni tampoco interpretarla a como me gusta o a como eh, yo la veo, sino ser objetivo y claro en el entendimiento. Y esto se logra pues practicando con mucha lectura. Eso es el jnana yoga. ¿Va? Ahorita estamos hablando un poquito más acerca de ese, el yoga del conocimiento, de la acción y la renuncia. Al mismo tiempo los tres, ¿sale? Eh, dice, desapegado, libre, con su mente establecida en el conocimiento, obra solo por sacrificio. Toda su acción es disuelta. Algunos yogis practican sacrificios a una deidad. Otros ofrecen sacrificio por el sacrificio mismo. El fuego del espíritu, Brahman. ¿Sí? Brahman en todo lo que es la Gita y en la Vedanta es Dios, ¿sí? Dios absoluto, como Dios todo, Dios trascendental, ¿sí? Por eso es que tienen muchos dioses, ¿no? Pero este, por así decirlo, Brahman, es Dios, el Señor, ¿no? Que en muchas religiones, la cristiana, por ejemplo, católica, tiene a Dios Padre, ¿no? Vendría siendo como tal, por así decirlo, Dios Padre. Dios Hijo sería Krishna, ¿no? Y el Espíritu sería Shakti. Por así decirlo, podemos interpretar cada cosa, ponerla en Vedanta sin problemas, pero no tiene sentido mezclar, ¿sí? Pero más o menos para ubicarnos es más o menos por ahí lo que es Brahman, ¿sale? Tenemos también a Brahma. Brahma es el Dios creador, también habíamos hablado de eso. Y, y los otros dos son el conservador, que viene siendo Vishnu o Krishna también, y el destructor Shiva, ¿sí? Entonces dice que algunos yogis practican sacrificios a una deidad, ¿sí? O sea, no significa que van a estar matando pollos a ellos o vacas, ¿no? O sea, sacrificios es solamente, yo no hago tal cosa por Dios, ¿no? Yo tengo autoridades por Dios, ¿sí? Y otros ofrecen sacrificio por el sacrificio mismo, o sea, simplemente se ve el sacrificio como algo interior, ¿sí? Ahora, todos estos eh, versículos se pueden analizar muy a fondo. Ahorita los vamos a leer para entablarnos en lo que viene siendo nuestro tema, y también tendremos lecturas de la Gita. Después les vamos a estar comunicando para ir analizando cada una de estas cosas, ¿sí? Ahí sí dependería un poquito de la audiencia que tengamos. Dice, aquí estamos hablando ya un poco más del sacrificio, ¿vale? Dice, otros ofrecen sacrificios materiales o sacrificios en forma de austeridades o a través de la práctica de yoga. Los ascetas de votos severos llevan a cabo sacrificios en forma de sabiduría por la lectura silenciosa de textos sagrados. Sí, esta es también otra forma de sacrificio, lo que les decía, el estudio, el estar leyendo textos de sabiduría es una forma también de sacrificio, una práctica también de yoga. Unos ofrecen la inhalación en la exhalación y otros la exhalación en la inhalación, refrenando el paso de la inhalación y la exhalación, atentos al control del aliento vital. A esto se refiere precisamente a lo que es el pranayama, ¿no? El respirar. Esto se practica mucho cuando meditas. Siempre uno tiene que empezar con una buena respiración. Ahora, por tanto, dispuestos por los Vedas, hay sacrificios de muchas clases. Sabe que todos nacen del trabajo, la acción, y sabiéndolo, serás liberado, ¿sí? O sea, para que uno realice un sacrificio, tiene que actuar, ¿no? Entonces, desde ahí viene la unión entre esos tres, el conocimiento de saber que el realizar el sacrificio no es para ti, es para Dios, y es una práctica, y aparte
realizando el acto y de forma de sacrificio es como se puede llegar a liberar uno, ¿vale? Según lo que dice aquí. Vaya que sacrificarse uno es bastante difícil. El sacrificio del conocimiento es mejor que cualquier sacrificio material. Toda acción, sin excepción, culmina en la sabiduría o culmina en el conocimiento, ¿sí? O sea que cada acto que ocurre en el universo está precisamente destinado a generar conocimiento, sabiduría y crecimiento. Todo acto, ¿va? Le dice a Arjuna, aprende esto, póstrate, pregunta y sirve. Quien ha visto aquello, la verdad, la esencia de las cosas, te enseñará lo que sabe. ¿Sí? Esto de póstrate, pregunta y sirve se refiere a cuando uno ya encuentra algún guía, algún maestro, ¿no? Alguien que conoce la verdad. Por eso dice, ellos te consideran. Dice, en este apartado donde dice sirve, nos manda aquí a una de las observaciones, ¿sí? Dice, póstrate ante el gurú, inquirir acerca de la verdad y servir al maestro constituyen la disciplina, ¿sí? Entonces sí es importante buscar al maestro, ¿no? Y ofrecerle reverencias. Un maestro puede ser un gurú, ¿no? Puede ser también un avatar. La gran mayoría ahorita, por ejemplo, tiene de maestro a Jesús, y lo cual es perfectamente válido, ¿no? Pero aquí dice precisamente eso, póstrate, pregunta y sirve, ¿va? En este caso, pues a un avatar no se le puede preguntar, pero sí se puede indagar y las respuestas sí llegan, ¿va? Cuando uno es sincero. Aunque seas el pecador más grande, cruzarás toda maldad en la barca del conocimiento. Es como que todos tus pecados se perdonan, ¿no? Así como el fuego reduce todo combustible a cenizas, el fuego del conocimiento reduce todas las acciones a cenizas. No hay nada en el mundo igual en pureza al conocimiento. Un hombre depurado por el yoga lo encuentra en sí mismo, por sí mismo, a su debido tiempo, ¿sí? Aquí está hablando de que el yoga depura, o sea, el yoga lo que hace no es cambiarnos, ¿sí? No vas a ser mejor persona ni vas a tener una evolución psicológica. Sí va a pasar, pero no porque haya un cambio, sino más bien porque tú dejas todo lo que no eres, ¿sí? Entonces uno empieza a trabajar en lo que uno realmente es y lo único que sucede es que uno empieza a desmembrarse de lo que uno no es. Para empezar el ego, o más bien para terminar, no lo sé, pero sí el ego, los deseos, todo esto va. Y suena bonito esto que a su debido tiempo, porque obviamente la carga de tener, bueno, no carga, sino más bien la conciencia suprema o encontrar a Dios, sí te denota mucho poder, por así decirlo, ¿no? No cualquier persona le va a llegar esto, porque sí son fuerzas que son muy superiores a las humanas, por lo tanto no cualquier humano podría llegar a controlar, por así decirlo, algo tan fuerte como ver a todo el universo, ¿no? Dice, el hombre que duda sin conocimiento, sin fe, está perdido. Ni este mundo, ni el otro, ni la felicidad es para el hombre que duda de sí mismo. Sí, esto también es como una lección de vida. ¿Hay micrófonos? Ok. Parece que ya sí silenciaron los micrófonos. Sí, esto está muy, muy bonito como lo menciona. Dice, ni la felicidad no es para el hombre que duda de sí mismo, ¿va?
para que nunca duden de ustedes mismos, nunca hay que dudar de uno mismo. Dice, aquel que, aunque sea egoístamente, uno debe estar muy seguro de uno mismo, si no, no va a poder estar a gusto en este mundo, ¿va? Aquel que ha renunciado a toda acción por medio del yoga y ha destruido todas sus dudas gracias al conocimiento y está en posesión de sí mismo, no está atado por las acciones. Por lo tanto, habiendo controlado con la espada del conocimiento esta duda surgida de la ignorancia que mora en el corazón, recurre al yoga y levántate, Bharata. Aquí al final pues lo alienta de nuevo a que se ponga a luchar, ¿sí? Y así termina el 4. El 4 era acerca de toda esta combinación de conocimiento, acción y renuncia, ¿va? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Hay alguna observación, duda por ahí? Ahorita mientras pasa la basura. Sí. Así es aquí en México, pasan con una campanita. ¿Lo oyen? Tenemos a varias personas. ¿Qué tal les ha parecido esta lectura? Es muy interesante reconocer cómo Krishna nos va guiando a Arjuna poco a poco y lo va levantando, ¿no? De esta gran decepción que tiene. Si recuerdan, si recuerdan, bueno, si alguien ya había estado aquí en las lecturas anteriores, se le había mencionado incluso a Arjuna que no fuera débil, que él no le corresponde pues esa actitud de no querer luchar, porque él de plano tira sus flechas y se pone a llorar, porque entra en esta crisis psicológica de ansiedad que es normal para todos y que de hecho en esto se menciona mucho que es muy necesaria a veces para el humano para poder volver a buscar a Dios, ¿vale? Ahora, continuamos con el 5. Sí, esta vez vamos a dedicarle un poquito más a lo que es la lectura de nuestra Gita, ¿va? Igual y les dejo a ustedes esto para no estar viendo todavía. Va, entonces continuamos con el 5. Entonces ya Arjuna empieza a preguntar ya cosas, ¿no? Porque pues, ¿cómo tú me vas a confundir, ¿no? Porque sí entra en cierto conflicto la enseñanza de Krishna porque él está mezclando todo, ¿no? Lo que es conocimiento, acción. Dice Krishna, tú declaraste la renuncia a la acción, de igual manera declaraste yoga. Dime concluyentemente cuál de los dos es el mejor camino. ¿Sí? Muy interesante la pregunta que hace Arjuna porque nos pone a nosotros como a nosotros. Acuérdense que él nos representa, ¿va? Arjuna en este caso representa al hombre común de esta época, ¿vale? Entonces es normal que uno empiece a querer buscar el camino más fácil, ¿no? Dime concluyentemente cuál de los dos es el mejor camino, ¿sí? Yo me quiero ir por el mejor, el más rápido, el más fácil, ¿sí? Y eso es muy común ahorita, pues ahorita queremos todo rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Dice Krishna, le responde, la renuncia y el yoga de la acción, ambos conducen a la dicha final. Sin embargo, de los dos, el yoga de la acción es superior a la renuncia, ¿sí? Por eso le dice, no renuncies, haz, actúa, ponte a trabajar. Sí, eso sí, la Gita nunca te va a sacar de lo que haces, ni de lo que eres. Eso es muy importante también saberlo. En esta enseñanza también no se trata de un cambio de vida, de tu entorno, ni nada de eso, ¿sí? Arjuna es un guerrero
y ¿qué va a hacer? Va a hacer una guerra, va a guerrear, no va a cambiar, no va a cambiar él. Va a saber quién es él, qué guerrero real es él, ¿sí? Sabe que quien no odia ni desea, indiferente a los pares de opuestos, es un renunciante eterno. Él se libera fácilmente de la esclavitud. Ahora, los niños, no los sabios, hablan de Sankhya y Yoga como diferentes. Si un hombre aplica integralmente, se aplica integralmente a uno, encuentra el fruto de ambos. El estado al que llega Sankhya, a ese también llega el yogi. Ve quien ve Sankhya y Yoga como uno, ¿sí? O sea, ve la verdad, ve la realidad, quien ve Sankhya y Yoga como uno. La renuncia es difícil sin yoga. El sabio disciplinado en yoga pronto alcanza a Brahman o a Dios, ¿sí? Estamos ahorita en el 4, ¿va? El capítulo 4. Ah, no les mencioné. Este se llama Yoga de la Renuncia o Sannyasa. Sannyasa Yoga. El estado en el que llega Sankhya, también es el que llega uno, dice. La renuncia es difícil sin yoga. El sabio disciplinado en yoga pronto alcanza a Brahman. Quien está en yoga, su ser purificado, sus sentidos conquistados, subyagados, convertido en el ser de todas las criaturas, aunque actúe, no se involucra. Y luego aquí vienen dos juntitos, el 8 y el 9. Yo no hago nada, piensa quien conoce aquello, establecido en yoga, mientras ve, oye, toca, huele, come, se mueve, duerme, respira, habla, suelta, coge, abre y cierra los ojos, observando que son los sentidos los que operan sobre los objetos de los sentidos. Sí, este es muy importante que lo escuchemos bien, ya que sí se refiere a todo esto que viene en el Sankhya, ¿no? Lo está como abrazando, ¿no? Todos estos lo vamos a repetir otra vez porque hay 25 principios, ¿no? Entonces, en ellos incluyen los 5 sentidos, nuestros 5 sentidos y cada uno de sus objetos y cada uno de sus actividades. Por eso, huele, ¿no? Ve, ¿sí? Agarra, es otro. Lo vamos a repartir ahorita. Dice, y entonces, esto es la clave, ¿no? Que son los sentidos los que operan sobre los objetos de los sentidos. No es uno el que actúa, no soy yo. Son los objetos, son los sentidos actuando sobre los objetos de los sentidos. Entonces, reposando su actuar en Brahman, habiendo abandonado el apego, no se mancha por el pecado, así como la hoja de loto no se moja con el agua. A eso se refiere precisamente la flor de loto, que está en el agua, pero no se moja. ¿Sí? Entonces, los sentidos y todo están en el mundo, pero uno no los toca, no se involucra. O sea, aquel que está en yoga, ¿vale? Solamente el cuerpo, la mente, el intelecto o con los órganos de la acción, el yogi lleva a cabo actos de purificación, habiendo abandonado el apego. Quien está fijo en yoga, renunciando al fruto de la acción, alcanza la paz constante. Quien no está fijo en yoga, apegado al fruto de los actos impulsados por el deseo, se esclaviza. ¿Sí? Así como que no hay opción. Si alguien está fijo en yoga, alcanza paz constante, ¿va? Y si está uno
impulsado por los actos y los deseos, simplemente se esclaviza. Pero dice, habiendo renunciado a toda acción con la mente, el alma encarnada en la ciudad de las 9 puertas no actúa ni causa que se actúe. Sí, las 9 puertas también se refiere a esto. A ver, vamos a ver. Dos. Es el cuerpo con sus 2 ojos, 2 orejas, 2 orificios nasales, una boca, órganos de excreción y reproducción. Esto también viene siendo Sankhya, ¿va? Todo esto es de la filosofía Sankhya. Dice, el que todo lo permea no acepta el pecado ni el bien de nadie. O sea, Dios, el Señor, no acepta ni el pecado ni el bien de nadie. El no saber oculta al saber, por eso la gente se confunde, ¿sí? Uno cree que si hace cosas buenas, Dios siempre se va a poner feliz. Es como una metáfora. No, quien realmente llega a estar bien es uno mismo, ¿no? Al hacer cosas buenas. A Dios no le viene ni bien ni mal, ¿va? Tampoco quiere decir que los actos malos los podamos hacer como si nada. No, sino que a Dios eso no lo toca, ni tampoco al sabio, al yogi sabio. Dice, pero en quienes el no saber es destruido por el saber, ese conocimiento causa que lo supremo brille como el sol. ¿Sí? Quien fija su mente discriminativa en aquello, o sea, en el ser, en Dios, cuyo ser consciente está fijo en aquello, cuya base es aquello, manteniendo a aquello como su objetivo supremo y lavados sus pecados por el conocimiento, van al lugar donde no hay retorno. Eso se refiere a llegar a Dios, ¿no? A la realización. En Advaita y en Vedanta se dice mucho que es la realización de Dios, porque significa que Dios se hace real en uno. No uno se hace Dios, no, Dios se hace real en uno. Y uno literalmente, pues como persona, como ego, desaparece, o nosotros. Los sabios ven al mismo Atman en un brahmin estudioso y culto, en una vaca, un elefante, un perro, un descastado, ¿ok? O sea, los sabios ven al alma. Atman viene siendo nuestro alma interior, que es Dios, eso que se va a realizar, o sea, que se tiene que ser real en nosotros. Ellos lo ven igual, ¿no? En un animal, en lo que sea. Aquí en la tierra, el volver a nacer es conquistado por aquellos cuya mente está establecida en la imparcialidad. Brahman es impecable e imparcial, por lo tanto están establecidos en Brahman. El conocedor de Brahman, viviendo en Brahman, con intelecto firme, sin confusiones, no se regocija cuando obtiene lo placentero, ni se estremece ante lo placentero, ¿va? O sea, no está buscando el placer, no está evitándolo tampoco. Aquel que se ha desapegado de los contactos externos, encuentra la felicidad en el Atman, goza de la felicidad eterna porque su ser está en yoga. Los goces que nacen del contacto de los sentidos son matices de dolor, porque tienen comienzo y fin. El hombre de sabiduría no se deleita en ellos. Sí, ya no, habíamos visto un poquito eso de por qué el deseo es la causa de toda esta infelicidad e ira. Precisamente porque estos deseos tienen comienzo y tienen fin, ¿sí? Entonces, antes del comienzo hay algo de infelicidad y después del fin
También puede haber incluso dolor, ira, depende de lo que haya sido nuestro gran deseo, ¿no? Eh, quien es capaz de soportar aquí en la tierra, antes de liberarse del cuerpo, la agitación originada por el deseo y la ira, es íntegro, es un hombre feliz, ¿sí? Aquí habla esto que dice soportar aquí en la tierra, o sea, cuando uno todavía no logra gran avance o no ha tenido esa trascendencia de realización interior, aquí lo que se hace es aguantar, ¿no? Y eso se llama titiksha. En sánscrito titiksha significa aguante, aguantar, ¿sí? No quiere decir que vas a estar sufriendo, quiere decir que vas a estar por encima del sufrimiento. Haciendo una práctica para no involucrarte en todo esto, ¿va? Que por así decirlo son las causas de nuestra tristeza, nuestra infelicidad, simplemente el deseo y la ira. Aparte dice, quien es feliz interiormente, se deleita interiormente y brilla interiormente. Ese yogi alcanza el Brahma Nirvana, absorto en Brahman, ¿sí? El Brahma Nirvana es más bien un estado de conciencia espiritual, ¿no? Es como una meditación profunda que también se puede hacer no solo meditando, sino también actuando. Por ahí hay un grupo Nirvana. Nirvana es una como explicación de lo que es el yoga. Cuando tú estás practicando yoga, no estás en yoga, pero cuando se logra una conexión, unión, se le denomina Nirvana. Y también hay otro que se le denomina, ¿cómo se llama este? Ay, no recuerdo bien el nombre. Pero son estados en los que te absorbes completamente. Samadhi se llama. Te absorbes en Dios. Sí, de hecho, en Samadhi ni siquiera se podría decir que aparece el mundo, sino solamente es como Dios. Y en el Nirvana hay una gran unión y absorción en Dios y es un estado, ¿va? Los visionarios cuyos males han sido destruidos, sus dudas disipadas, que son dueños de sí mismos y se deleitan en el bienestar de todas las criaturas, alcanzan Brahma Nirvana. Para quienes han hecho a un lado el deseo y la ira, para los ascetas, austeros en el pensar, para quienes se conocen a sí mismos, cercano ya hace el Brahma Nirvana. Repeliendo los actos externos, concentrando la vista en el entrecejo, equilibrando la inhalación y la exhalación a través de la nariz. El sabio, cuyo objetivo supremo es la liberación, habiendo subyugado los sentidos, la mente y el intelecto, y para quien ha desaparecido el deseo, el temor y la ira, es libre para siempre. Cuando el sabio ha renunciado a mí como el gozador del sacrificio y la austeridad, el gran Señor de todos los mundos, el amigo de todas las criaturas, encuentra la paz. Perdón, dice aquí, cuando el sabio me ha reconocido a mí como el gozador del sacrificio y la austeridad, el gran Señor de todos los mundos, el amigo de todas las criaturas, él entra en la paz. ¿Sí? Aquí en este análisis final dice, él entra en la paz. O sea que la paz ahí está, ¿no? Como que la paz es algo que uno ya interiormente la posee, mas sin embargo, todo esto nos está tapando esa paz, ¿no? Todos estos deseos. Y sobre todo ahí dice aquí muy claramente que una vez que se supera todo esto de los deseos y el apego, ¿qué es lo más difícil? Y la identificación con el cuerpo es cuando se logra esta paz, ¿no? Bueno, sigue el 6. Este lo vamos a leer un poquito más adelante porque sí quisiera entrar de nuevo en estos temas. ¿Alguien tiene alguna aportación, duda, pregunta?
Ahorita que está volviendo a pasar la basura. Por favor. ¿Quiénes ya habían estado aquí antes viendo la guita? ¿Alguien ya había estado? ¿No nos quieren platicar? Ok, vamos entonces ahora a continuar compartiendo. Vamos a hacer el pequeño repaso de lo que ya se ha visto aquí anteriormente. Primero que nada, puntualizar bien que Aurobindo tiene una forma muy inteligente de ir presentando lo que viene siendo la Gita en estos ensayos, ¿va? Inicia con estas declaraciones que fueron las que escogí más o menos lo más importante que hemos visto. Dice, toda existencia es una manifestación de Dios. Ay, Dios, aquí no veo. Porque Él es la única existencia y nada más puede ser o existir a no ser que sea una figuración real o un producto de la imaginación de esa realidad. Por lo tanto, cada ser consciente es en parte o de alguna manera un descendiente del infinito y desciende en esa aparente finitud de nombre y forma. Esto nos explica un poquito de cómo es posible que exista un avatar, ¿va? Ya que todo es manifestación de Dios, todos somos una manifestación de Dios, porque Él es la única existencia, todo lo que existe es Dios, porque Él es lo único que existe. Entonces por eso es que Él se puede manifestar de cualquier forma. Y la forma que utiliza para esta enseñanza es la del avatar de Krishna. Dice, es típico del hombre pragmático que sea a través de sus sensaciones que él despierta al significado de la acción. Su naturaleza pragmática está acostumbrada a actuar a partir de la voluntad, la preferencia y el deseo de la mente. Sí, esto es lo que nos pasa a nosotros. Dice que sea a través de sus sensaciones. Sí, por eso también Arjuna le pega precisamente en sus sensaciones todo esto y es cuando ya empieza a pedir ayuda. Aurobindo nos dice más adelante, dice, estamos llegando al día en donde empieza a apuntarse hacia una nueva época de desarrollo que nos llevará a una síntesis nueva y más grande. No se nos pide que seamos vedantas ortodoxos, ni que pertenezcamos obligatoriamente a alguna de las escuelas filosóficas, ni que nos atrincheremos dentro de las enseñanzas de la Gita. Esto sería limitarnos e intentar crear una vida espiritual fuera de uno mismo, fuera del conocimiento y dependiente de la naturaleza de la humanidad del pasado, en lugar de construir nuestro propio ser y nuestra propia potencialidad. Sí, aquí nos explica precisamente eso, que no para la Gita, para la práctica espiritual no tienes que atrincherarte en una sola enseñanza ni en un solo método, ¿va? Más sin embargo, si perteneces a una religión, lo más adecuado es seguirla al pie de la letra. Eso también se recomienda mucho, porque todas las religiones son precisamente caminos, ¿no? También vimos esto, que es algo muy importante, los tres guna. Los tres gunas son cualidades que según la física... ¿Alguien quiere hablar? Hay que cerrar los micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene micrófono por ahí? Hay que cerrar los micrófonos, por favor. Les pedimos, si son tan amables, de cerrar sus micrófonos. Gracias. Dice, los tres gunas son cualidades que según la filosofía hindú componen todo el universo. Shankaracharya, maestro de la Advaita, el Shankaracharya es como el fundador de la Vedanta, de la Advaita Vedanta. Los describe de esta forma. Primero está Sattva, ¿no? Que representa la pureza, la armonía y el conocimiento. Es esa cualidad que nos lleva hacia claridad mental, la paz y la sabiduría.
Y muchas veces nosotros sentimos toda una paz, toda una claridad, ¿no? Toda una armonía nuestra. Sí, esto es sattva. Y puede tender a confundirse mucho eh, con alguna experiencia espiritual. Y solamente pues, uno tiene solo sattva, ¿no? Hay que tener mucha práctica para llegar ya a todas estas otras, como lo mencionaba aquí, que es el nirvana o el o cualquier otro estado de conciencia elevado. Esto no es ningún estado, es nada más paz mental, por así decirlo. Y es el camino que se busca en casi cualquier método, practicar para tener mayor cantidad de sattva, ¿no? Luego está rayas, que es la energía del movimiento, la pasión, la actividad, incluso a veces el deseo, y nos impulsa a actuar, ¿sí? Aquí se mencionaba también que la característica de Arjuna, nuestro guerrero, es que él tiene sattva y rayas, sí son sus predominantes. Pero entonces, como él tiene estas dos, al momento de entrar en crisis, ¿en qué cae? En la oscuridad, en tamas, ¿no? Y por último, tamas, que es la inercia, la oscuridad, la pesadez, la ignorancia. Es la cualidad que nos lleva a la inactividad o el letargo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la depresión, todo lo que tiene que ver con lo negativo, ¿no? Este no querer hacer las cosas, eso es tamas, ¿no? Que se queda ahí hasta las 12 dormida cuando pasa eso es tamas. Y rayas es lo que te levanta a hacer cosas, ¿no? Y la pasión, todo eso. Y sí se mencionaba bien claramente que en este caso la naturaleza de cada persona es la que nos mueve a actuar de distintas formas, ¿sí? Y en el caso de Arjuna, al ser sátrico rayásico, cae en tamas cuando no puede encontrar una solución, ¿va? Y estos tres estados se mencionan frecuentemente en la Gita y en todo lo que es la Vedanta, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Por eso también lo estamos repitiendo. Dice, es la naturaleza misma de la razón humana la de atrapar alguna conclusión parcial, alguna idea, algún principio y convertirle en la partidaria de ese principio, convirtiéndolo en la llave de toda la verdad. Y lo terrible del caso es que la mente tiene esa infinita facultad de desdoblarse sobre sí misma, de modo que esté constantemente evitando detectar sus propias operaciones, ¿va? Es por eso que les decía, muchas veces podríamos pensar que sí, oh, tuve una experiencia espiritual, solo fue una pizca de sattva, ¿no? Sí, esa es una de las experiencias que yo llegué a tener, que sí yo llegaba a pensar, wow, estoy bien, no, es solo sattva. ¿Va? Una experiencia espiritual es algo todavía superior a sattva. Y lo más impresionante de la mente es precisamente que como uno vive en ella, es como estar en eso que mencionaban de la Matrix, ¿no? Como uno vive en ella, ¿cómo se va a salir de ella? Incluso los sabios siguen viviendo en ella, ¿no? Incluso, incluso los hombres sabios siguen, como por así decirlo, sufriendo, pero no de la misma manera. Va. O sea, un hombre realizado que se enferma, va a tener enfermedad. No va a haber otra cosa. Nuestro maestro tenía muy continuamente problemas de respiratorios, ¿sí? Y lo cuidaban mucho de eso y todo. Y al momento de dejar el cuerpo fue precisamente por algo de eso, ¿vale? Entonces no te va a sacar del mundo mientras estés en una práctica o en una realización este, espiritual. Por eso la Gita es específicamente diseñada para que entendamos que es en este mundo y en este acto, en esta acción en la que se puede practicar al mismo tiempo. Sí, imagínense, este hombre va a tener que luchar y matar y todo eso, siendo consciente solo de Dios y de la realidad, ¿no? Es por eso que esta prueba que tiene él es mucho más fuerte. Nosotros que simplemente tendríamos que hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Sí, mientras uno lava trastes puede meditar, ¿por qué no? ¿Vale? Viendo el agua, ¿no? O estando ahí, es una práctica también. Dice, la Gita no enseña el desempeño desinteresado de los deberes,
sino el seguir la vida divina, el abandono de todo dharma y de todos los dharmas, refugiarse en el Supremo solamente. Sí, porque se habla mucho también de que no, es que tú tienes que buscar tu dharma, no, porque si no vas a generar karma. ¿Sí? Y aquí nos aclara Aurobindo, este escrito es de Aurobindo, que dice que se tiene que abandonar también el dharma, o sea, que se tiene que trascender, superar, llevar a cabo con una conciencia más elevada, ¿va? No con la conciencia de yo soy el que está haciendo y yo soy el que a mí me salió bien, a mí me salió mal, ¿no? Sí, entonces, eh, y tomando en cuenta esto muy importante que pues la mente siempre va a estar, dice aquí desdoblándose, se desdobla. ¿Sí? Si pasa algo, te presenta otra cosa, ¿no? Estás muy contento y de repente pasa algo y te distrae otra cosa. Y las mismas gunas son las que nos están en este juego manteniendo aquí completamente entretenidos, ¿no? En estos sueños, deseos, metas, no sé, obtener dinero, casa, ¿no? Todo esto que es el mundo, ¿va? Que no se debe de evitar, por supuesto, y de eso se trata toda esta enseñanza, pero que se debe de tener una visión interior de todo esto también, ¿no? No nomás desbocarse por todo lo que está afuera. Si aceptamos todo lo que la Gita acepta, la existencia de Dios, que se menciona que es el omnipresente, omnisciente, omnipotente, y aún así, por siempre, el ser trascendental, quien manifiesta al mundo en sí mismo, y quien no es esclavo, sino el señor de su propia creativa conciencia, entonces el ser humano debe comenzar desde un enorme y difícil acto de fe, ¿vale? Porque todavía no tenemos esta conciencia o este conocimiento real. Podemos decir que Dios es omnipresente, ¿no? Podemos decir que Dios es omnisciente. Podemos decir que Dios es omnipotente, ¿va? Podemos decir que Dios es uno. Podemos decir que Dios es todo, ¿va? Pero eso no significa que ya lo hagamos. Eso significa que tenemos fe en que por haber escuchado esto o por haber tenido algún tipo de conexión a través de yoga, que es nuestra práctica principal, ¿no? Es que uno tiene esta fe y dice un enorme y difícil, porque esto involucra en todo momento, ¿va? Porque uno puede tener mucha fe cuando está en el templo, ¿no? Cuando uno puede tener mucha fe cuando tiene a alguien, ay, perdónenme, cuando alguien tiene a alguien enfermo, entonces sí, yo tengo fe en Dios de que lo va a curar, ¿no? No, el acto de fe es siempre, ¿va? Por eso dice enorme, porque no nomás es incluso cuando se va a dormir uno debe de estar teniendo esa fe de que todo esto que está uno entendiendo, aunque sea mentalmente, es real, ¿no? O tiene como un destino en nuestra alma, por así decirlo, aunque en el rigor de verdad, en el Advaita verdadero, uno ya es real, solamente está un poquito engañado, ¿ah? Mucho. Ahora, esto viene siendo lo que es el credo del luchador. Se vio todo un ensayo sobre lo que era el luchador ario, ¿va? Y este es como el resumen total y me encantó muchísimo cómo lo expone Aurobindo y estaba muy tomado de todo lo que dice la Gita, ¿va? Dice, conoce a Dios, conócete a ti mismo, ayuda al hombre, protege al justo, hazlo sin temor ni debilidad y sin falta, lleva a cabo tu trabajo en la batalla del mundo. Tú eres ese espíritu eterno e imperecedero. Tu alma está aquí en su sendero hacia arriba, hacia la inmortalidad. La vida y la muerte no son nada. El pesar y las heridas y el sufrimiento
no son nada, porque estas cosas deben ser conquistadas y superadas. No veas solamente tu propio placer, tu logro y tu provecho, pero por encima de todo y a todo tu alrededor, por encima de todo a lo que tú subas, por encima de este mundo de batalla y de justicia en donde el mal y el bien y el progreso y el retroceso están constantemente en conflicto, ¿sí? Destruye cuanto por la destrucción el mundo deba avanzar, pero no odies aquello que destruyes, ni te pesadumbres por aquellos que perecen. Sabe que en todas partes el único ser existe. Sabe que todas son almas inmortales y el cuerpo es más que polvo. Haz tu trabajo con un espíritu calmado, fuerte y lleno de ecuanimidad. Lucha noblemente y conquista con poder, porque este es el trabajo que Dios y tu naturaleza te han dado a ti para lograr. ¿Va? Este viene siendo el credo del luchador o lo que Aurobindo nos da como nuestras pistas principales para esta gran lucha en la vida, ¿no? Está muy bonito. Y bueno, ya entrando en el tema, lo que habíamos visto que Sankhya, sí lo tenemos publicado ahí en la página y en el chat, donde ya vienen explicados estos 25 que les comentaba, ¿va? Si se fijan, son 5 como principios o procesos de evolución. Unos son duales fundamentales, otros procesos de evolución, pero estos 5 son como los esenciales, que es Purusha, el espíritu o la conciencia, y Prakriti, que es la naturaleza o la materia primordial. En este caso, Purusha podríamos decir que es Dios, ¿no? Dios Padre. Purusha, el espíritu y la conciencia. Dentro del proceso, entra en Mahat, que es la inteligencia cósmica, ¿sí? Mahat en Vedanta lo conocemos más como Buddhi, o la inteligencia, ¿va? Mahat, inteligencia cósmica. Y después de él surge el Ahankara, que viene siendo el sentido individual o el ego, ¿sí? También hay un Ahankara cósmico y un Ahankara individual. Después está Manas, que es la mente. La mente, esto está en sánscrito, ¿va? Manas. La mente también es una mente cósmica, una mente individual. También hay mentes grupales, todo está como en pedazos, ¿va? Y aquí conviene mencionar que lo que es Sankhya más que nada es como el conocimiento explicado de lo que es el mundo, o cómo podrías explicar lo que es el mundo, ¿va? O la manifestación de Dios, cómo es que Él se manifiesta, ¿va? Entonces aquí lo va desglosando desde lo más sutil hasta lo más grueso. Después dice, de la ahankara, o sea, del tener ego, surgen. Entonces ya surge el cuerpo, ¿no? Entonces ya es cuando dice, tienes ego, tienes mente, bajas. Entonces surgen los 5 sentidos de la percepción, ¿sí? Oír, tocar, ver, degustar y me faltó uno aquí. Y oler va a ser. Órganos de la acción, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto aquí también cómo lo empieza a describir Krishna? Que como el que trasciende todo esto es el yogi, es precisamente porque habla de Sankhya, que es todo esto. Arjuna de cierto modo ya tiene este tipo de enseñanza, ¿no? Todo lo que es el Sankhya, todo lo que es el yoga. Por eso es que Krishna se siente con la libertad de hablar de estas cosas, ¿no? Como si nada. Por eso es que ahorita se los explico. Después siguen los 5 órganos de la acción, que es mano, pie, laringe, órganos de reproducción y órganos de excreción, ¿sí? Si se fijan, sería como correspondiente a cada uno de los sentidos, ¿sí? Oír tiene que ver con hablar, mano tiene que ver con tocar, accionar,
Pie tiene que ver con moverse o ¿cuál sería el de moverse? El del sonido, sí. Y los órganos de reproducción y excreción, sí, son como los más bajos, por así decirlo. Después sigue tanmatras, esencias sutiles. También vienen cinco: el tacto, la forma de la vista y el gusto y el olfato. ¿Va? Ay Dios. Ok. Mm, y después los cinco elementos gruesos: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Va? Esto es en sí lo que nos explica que es Sankhya. La mayoría de todo esto sí se usa en Vedanta. ¿Va? Lo estoy relacionando un poquito con Vedanta porque es en lo que más nos vamos a enfocar durante todo el estudio y de lo que el tema que más nosotros, este, que yo por lo particular conozco más, ¿sí? Entonces la meta del Sankhya es comprender la separación entre Purusha y Prakriti, ¿va? Purusha, recuerden que es, por así decirlo, el espíritu, es Dios, y Prakriti es la naturaleza, o ya, por así decirlo, el mundo, ¿sí? Todo lo que es el mundo está en la naturaleza, y la naturaleza es la manifestación de Purusha, según esto. Y aquí en Sankhya, a diferencia de la Vedanta o de la Advaita, sí hay una división muy clara entre esto, lo que es Purusha y Prakriti. Y dice que a través de eso se llega al Samadhi, es el estado que les comentaba, que es la contemplación suprema, ¿sí? Acá lo manejaba también como Nirvana Yoga, no, Brahma Nirvana, ¿sí? Que ese viene siendo otro estado diferente. Va, entonces para el yoga se estudió un poquito lo que es el yoga de Patanjali, que es donde ya vienen todas las bases del yoga en general, ¿sí? Y él menciona estos 8 pasos o 8 escalas que se tienen que llevar. Llama restricciones éticas o morales, ¿sí? Como portarse bien, tener una disciplina, todo eso. Ni llama observancias personales, esto ya tiene que ver más bien con tu propia mente, tu interior, tu búsqueda real y todo esto, ¿va? Asana, que son las posturas, ¿sí? Aquí empieza desde la postura del loto a todas las que se conocen actualmente, que se ha evolucionado mucho en todo esto de las asanas, ¿no? Del hatha yoga. Después está el pranayama, que es el control de la respiración, ¿sí? Aquí también lo mencionaba Krishna, ¿no? Y esto pertenece a yoga, ¿va? Para que me vayan más o menos ubicando. Y luego sigue Pratayatra, perdón, Pratayahara, retiro de los sentidos, ¿sí? Esto es cuando ya se puede eh, separar uno de los objetos de los sentidos y de los sentidos. ¿A través de qué? Del yoga, de la práctica de todo lo anterior. Ya podrías, por así decir, separarte un poquito y no involucrar tanto los sentidos. Después sigue lo que es dharana, concentración, ¿sí? Si te fijas, los pasos van evolucionando. Si no puede haber concentración si no hay retiro de los sentidos. Para retirar los sentidos debes de tener buenas posturas, observancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final viene el dhyana, que es la meditación, ¿sí? Solo según lo que es el yoga de Patanjali, esto se tiene que seguir, ¿no? Por eso muchas prácticas empiezan con oraciones, después posturas, después respiración, después nos callamos y hasta intentar llegar a la meditación. Y esa es la explicación más o menos de cómo se practica el yoga. El yoga específico de Patanjali, que de cierto modo no es por así decirlo el yoga que conoce Arjuna, porque este fue posterior a lo que es la Gita. Pero sin embargo el yoga pues es igual, ¿no? Es el mismo. Sino solamente lo que hizo Patanjali fue ordenar esto, ¿va? Que ya existía, incluso los nombres. Entonces, por ahí vamos más o menos.
¿Hay alguien que quiera comentar algo, preguntar? ¿Cómo vamos? Y ahorita ya vamos a empezar al tema de lo que es la Vedanta. Mm, ¿Todo bien? ¿Sí se ha comprendido, más o menos? Cualquiera puede interrumpirme levantando mano, incluso con el micrófono, no pasa nada. Y con gusto lo atendemos, ¿eh? Entonces continuamos ahora sí con lo que es la Vedanta, ¿va? La Vedanta en sí significa la verdad última, verdad final, o la realidad última, la realidad final, ¿va? Dice la realidad final, la última verdad, es trascendental, ni los sentidos, es trascendental, aquí está mal escrito, ¿eh? Dice, ni los sentidos la perciben, ni la mente la comprende. Es una cuestión de experiencia indudable para la conciencia más íntima del hombre. Se la experimenta directa e inmediatamente, sin los instrumentos de los sentidos y la mente, y no depende para su prueba de ninguna autoridad exterior. Es una parte de un escrito de Swami Nikhilananda. Es un sabio también de la misma línea espiritual de Shankara y de la línea que seguimos. Está preciosísimo lo que dice porque expone lo que es la Vedanta, pero no como una filosofía, si se fijan, porque en sí la Vedanta es como una revelación, ¿sí? Lo que se busca a través de la práctica, a través del yoga, a través de la renuncia, a través de la misma acción, ¿sí? Es que se llega. Pero sin embargo, aclara muy, muy puntualmente esto. Ni los sentidos la perciben, ni la mente la comprende, ¿sí? O sea que nosotros con todo lo que estamos armados para entender este mundo, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados a lidiar con las situaciones cotidianas, con el futuro, con el pasado, con nuestro trabajo, siempre es con los sentidos y la mente. ¿Va? Entonces, desafortunadamente o afortunadamente o para cuestiones superiores, la mente nunca la va a comprender. ¿Sí? Solo a través del estudio es que a la mente se le pueden dar como las pautas para que se quede quieta, ¿vale? Para que el razonamiento la lleve a una conclusión. Mas, sin embargo, la mente no lo va a ver, ni los sentidos lo van a percibir, ¿sí? Es algo que está por encima de todo esto. Entonces, la práctica o la búsqueda de la verdad es en sí lo que significa Vedanta, la verdad última. Lo que se explicaba de Buddhi Yoga. Buddhi, recuerden que es la inteligencia, ¿va? Nuestro razonamiento más interior, más espiritual, se llama Buddhi. No es la inteligencia de cualquier persona común. Sí abarca también la inteligencia, pero en el caso de que es Buddhi Yoga, ahí sí estamos hablando de una unión espiritual con la inteligencia suprema. O este que habíamos dicho, que se llama el Mahat, ¿va? En el caso del Sankhya. ¿Sí? Dice, es por eso, por ese yoga de la inteligencia, que los actos son aceptables, así... no he leído por arriba. Es por el yoga del Buddhi, por el conocimiento que eleva al hombre de su mente común y sus deseos a la pureza y ecuanimidad de la condición divina libre de todo deseo. ¿Sí? Aquí ya nos está dando la respuesta, pero ¿cómo le hago? ¿No? Porque uno siempre quiere hacer algo, ¿no? Y pues de plano, o sea, aquí sí se trata de que no hagas. ¿Sí? De hecho, la enseñanza es esa, no hagas. Haz, pero sin hacer o sin involucrar. Entonces uno luego se quiere involucrar
el encontrar a Dios, en saber qué es la Vedanta, ¿no? Y esto es lo primero que nos indica aquí Aurobindo, que es por el yoga del Buddhi, el Buddhi yoga, ¿sí? El yoga de la inteligencia. No es tu inteligencia, es porque uno accede a la inteligencia suprema por mera compasión o divinidad, que uno puede empezar en su mente a buscar la pureza, la ecuanimidad, todo eso se va a ir dando solo, ¿va? No es algo que uno vaya a hacer. Es por ese yoga de la inteligencia que los actos son aceptables. Así los actos son medios de salvación, pero cuando están purificados por el conocimiento. ¿Sí? Entonces aquí abarca prácticamente todo lo que vimos en lo que leí ahorita yo en la Gita, ¿no? Es una explicación bastante compacta y directa de cómo Arjuna puede empezar a crecer, ¿no? ¿A través de qué? De Buddhi Yoga, el yoga de la inteligencia, o la unión de Dios a través de la inteligencia espiritual, por así decirlo. Es como yo lo traduciría más o menos, lo que es Buddhi Yoga. Pero bueno, si lo vemos de nuevo, dice, es por el yoga de Buddhi, por el conocimiento que eleva al hombre de su mente común y sus deseos a la pureza y ecuanimidad de la condición divina, libre de todo deseo. ¿Va? No es por mérito de la persona que ha sido muy buena, ni tampoco porque ya le tocaba, o porque, ¿sabes qué? El destino, no, ¿sale? Hay una desapego, una práctica real, que es a través del Buddhi Yoga, ¿sale? Así que recuerden muy bien lo que es Buddhi. Después también en un episodio, en un capítulo me lo menciona muy bien Krishna, no recuerdo cuál era, que dice que aquellos que muy amorosos estudian sobre mí, ¿no? Comparten sus creencias y todo, y hablan todo el tiempo de mí y se regocijan, a ellos por mera compasión, ¿sí? Dice exactamente por mera compasión, yo les otorgo Buddhi Yoga, por el cual llegan a mí, ¿sí? Voy a buscar ese y se los mando, ¿va? Un poquito analizado también. Ahora vemos el Buddhi Yoga de la Vedanta. Dice, aquí compara un poquito lo que es Sankhya y Yoga. Dice, Sankhya procede como el yoga del conocimiento por medio de Buddhi de la Vedanta. ¿Sí? O sea, todo lo que era Sankhya, ¿sí? En la Vedanta lo tomamos como un yoga del conocimiento. ¿Sí? Porque nos explica bastante claro cómo es el mundo, ¿no? Los sentidos, cómo es que opera, por ejemplo, los estados de sólido, líquido, todo eso, ¿sí? El Sankhya lo explica. Entonces, es como vendría siendo como el medio del conocimiento, lo que viene siendo toda la enseñanza del Sankhya. También dice, Sankhya procede por medio de la inteligencia discriminativa. Llega por medio de la inteligencia discriminativa y por el pensamiento reflexivo, vichara, a la correcta discriminación, viveka, de la verdadera naturaleza del alma y la imposición sobre ella de los actos de prakriti por apego e identificación. No me vaya para allá. Me va a tocar aquí el teclado el gatito. Sí, aquí menciona dos, lo que es Viveka y Vichara Viveka, ¿va? Pensamiento reflexivo, Vichara, ¿sí? Y la discriminación correcta, Viveka. Estos son nombres en sánscrito que obedecen a ciertas palabras o sonidos que son muy fuertes. Entonces, cuando uno obtiene este pensamiento reflexivo o vichara, solo lo puede obtener a través de Buddhi o la inteligencia espiritual, ¿no? Viveka
es la discriminación. O sea que si uno tiene buddhi, uno tiene inteligencia superior, pues, entonces uno puede discriminar realmente las cosas, porque uno ya puede ver realmente qué es propio, qué no, ¿sí? Entonces aquí ya estamos entrando más en lo que viene siendo los métodos reales de la Vedanta, ¿no? Y por qué tiene tantos nombres y explicaciones. Y cada uno se le puede dar una pequeña traducción, que nunca es igual a lo que abarca realmente la palabra en sánscrito. Más sin embargo, pues obviamente necesitamos ese apoyo en nosotros. Y ya por último dice, en el método de la Vedanta, Maya cesa para el alma con su retorno a su estado verdadero y natural, como ese ser único, Brahman, donde desaparece toda acción cósmica. Para el yoga de la Gita, al igual que para el yoga de la acción de la Vedanta, la acción no es solamente una preparación, sino un medio para la liberación. ¿Vale? Sí, o sea que no, nosotros tenemos que actuar y ese va a ser nuestra práctica, ¿sí? Nuestro medio para liberar. No solamente la Gita te dice que hagas para buscar el yoga, sino que dice que precisamente actuando es como uno puede practicar ese yoga, ¿sí? Es el karma yoga, el yoga de la acción, ¿va? Y también menciona sobre esto de la Maya, ¿sí? Maya, no sé si recuerdan, bueno, Maya se maneja como la gran ilusión cósmica, ¿va? La gran ilusión del mundo. Maya, ¿qué es? Maya es la mente, Maya es el mundo. ¿Sí? Todo eso es pasajero, todo eso que muere, nace, se destruye, se reconstruye, todo eso es Maya, ¿va? Nosotros, si nos sentimos apegados al ego y todo eso, somos parte de ese Maya, somos parte de esa ilusión, ¿va? Entonces, esto de Maya lo explica, lo viene a explicar más Shankaracharya, que fue el fundador principal de lo que es Advaita Vedanta, precisamente porque todo eso que dice Krishna, que no es real, precisamente todo eso es Maya, a todo lo que muere. En el número 2, Krishna le dice a Arjuna que todo lo que pasa no es real, lo único que nunca pasa siempre es real, ¿sí? Entonces es fácil para una persona sabia, pues simplemente decir, sabes que todo eso que pasa es Maya, no es real, es transitorio, ¿sí? Entonces el método de la Vedanta, Maya cesa para el alma, ¿sí? No cesa para el mundo, no, o sea, el Maya sigue, ¿sí? Y en esta ilusión hay muchas ilusiones o muchas mayas internas en cada una, muchas realidades, ¿no? ¿Sí? O sea, cada realidad tiene su propósito, cada verdad tiene su fundamento dentro de ese maya, ¿sí? Y la Vedanta lo que nos hace es buscar, lo que nos invita es a buscar esa verdad última, ¿va? Igual que cualquier religión, ¿no? Solo que aquí en la Vedanta nos pone muy en claro que todo lo demás es irreal. ¿Va? Todo lo que no es Dios no es real, no tiene ser, ¿va? Tiene existencia, ¿va? Pero esa misma existencia es lo que lo hace impermanente y ser ilusorio. Y de ahí viene también el por qué el deseo es causa de sufrimiento, porque es parte de esta ilusión. ¿Sí? El deseo es la ilusión de creer que uno va a poder obtener algo, ¿va? Siendo que todo es Dios. Entonces, para empezar, ¿quién va a obtener qué, no? O que uno va a causarle daño a alguien, como en este caso, Arjuna, ¿no? Que él dice, ¿cómo voy a matar a mis maestros, a mis amigos, a mis familiares? Ah, no, no, eso no existe. La muerte es el cuerpo. La muerte es parte de este maya, ¿va? Dice, la fuente real del conocimiento es el Señor, Dios en el corazón. Dice Krishna,
Yo estoy asentado en el corazón de cada hombre y de mí es el conocimiento, ¿sí? Entonces, este, el conocimiento o lo que estábamos viendo ahorita como eso que hace que los hombres sabios encuentren a Dios o puedas renunciar realmente a los actos y al deseo, ese conocimiento de Dios es Dios mismo, ¿sí? Él es el conocimiento. Ese buddhi, esa inteligencia que nos viene es a través de Él mismo, de Krishna, de Dios, pues, ¿sí? Bueno, ya con esto terminamos lo que viene siendo el tema. Ok. Con eso terminamos el tema. ¿Tienen alguna duda, alguna aportación, pregunta, inquietud, lo que sea, desacuerdo, objeción? Todo se puede, ¿eh? No hay problema. Estamos abiertos a escuchar y analizar un poquito. ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Ajá, lo que no hay que entender. Sí, básicamente aquí la situación es esta, ¿va? Eh, Hay que leer cosas sabias, hay que meditar en ellas y hay que tratar de concentrarse mientras uno está en esto, ¿no? Y pensar. Algo que también dice la Gita al último es precisamente eso, que piensa siempre en mí y ofréceme tus reverencias siempre porque así vas a llegar a mí. Entonces, lo principal es eso, tener siempre conciencia de que Dios está aquí, ¿no? Y que es todo, ¿va? Mm, gracias, DMM. A ver, aquí nos están diciendo que parece ser su primera vez. Dice, es primera vez que tomo la clase, pero me cobra sentido de lo que me decía un amigo, que hacer yoga es como rezar, pero con el cuerpo, como estás en conexión con tu, tu centro a través de eso con Dios, presencia corpórea. Sí, sí, la práctica de yoga, todas las prácticas de yoga, de meditación, siempre nos tratan de llevar a esa conexión, ¿va? Lo llamaba Brahma Nirvana o el o el Samadhi, todo eso, ¿no? Más sin embargo, uno con que conecte con Sattva, con que esté al servicio, uno puede ir creciendo más y más, ¿va? Ahora, eh, orar con el cuerpo, sí. De hecho, muchas prácticas de la India consisten en simplemente repetir en todo momento mantras mientras tú estás en tus actividades, ¿no? Eso también es otra práctica de yoga que tiene que ver más bien con el bhakti o la devoción, ¿sí? Pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos haya aportado esto bastante para ustedes. Y como les comentamos, va a estar grabado para si alguien lo quiere repasar. ¿Va? Y sigan en contacto a través de las redes para cualquier otra nueva clase. Vamos a estar procurando tenerla los viernes a esta hora. En dado caso de que no se pueda, se les va a avisar que pues, no se podrá porque yo tengo trabajos a veces esos días en la mañana. Entonces, sí se va a estar avisando al respecto. Pronto espérenos los viernes con el siguiente ensayo. Y vamos a estar ya nada más nombrando cuál es el título o el tema, ¿sí? Porque si se fijan aquí realmente del ensayo leí pues muy poquito, ¿sí? Me pareció que Aurobindo en este caso sí se explaya mucho en explicaciones que tal vez sin tener esta base anterior, no podamos ni siquiera entender nada. Entonces vamos a ir viendo cada tema que él nos da y lo vamos a ir explayando tanto con la Gita como hoy que vimos otras menciones de lo que es la Vedanta, no más de él. Y así va a quedar un poquito más amplio esto, ¿vale? Y pues muchísimas gracias, Hariom, y nos estamos en contacto. Tengan una excelente tarde y fin de semana.
Hasta luego.